Buenas noches. Este es el segundo encuentro de Punto Pyme, el programa de las pymes y de las cooperativas por el canal Florial TV. Bienvenidos, bienvenidas. Esta última semana ha sido una semana plena de acontecimientos realmente muy negativos y de anuncios muy negativos para el sector de las pequeñas y medianas empresas y en general para el empresariado nacional. Esto lo repasaremos en este programa, fundamentalmente todo lo que concierne a los anuncios que se dieron en la sociedad rural y aquellos que tienen que ver fundamentalmente con la caída abrupta del consumo, que está impactando fuertemente en cierres de locales comerciales, en suspensiones en las empresas industriales, algunas de gran fuste, procesos inclusive donde se está dando achicamiento de la jornada laboral y en algunos casos directamente despidos en forma masiva. De modo que son temáticas que han impactado fuertemente y que marcan una situación de verdadero desbarajuste. Hoy hay una pérdida de confianza muy fuerte en el sector empresarial y en general en los agentes económicos del plan, del modelo de economía del gobierno de Milei. Por lo tanto, creo que estas cuestiones con los invitados que hoy tenemos seguramente van a ser abordadas desde la óptica de un comerciante, mayorista, de alguien que tiene un comercio minorista, que participa en APYME, y fundamentalmente vamos a tener la visita de un dirigente agrario, un agricultor como él se presenta, que también nos va a presentar su visión de lo que es el panorama actual, no solamente en el sector agrícola, ganadero, sino fundamentalmente de las economías regionales que están siendo realmente devastadas por este programa económico. Hay un punto en particular que quisiera señalar y que es de nuestro interés poder desarrollarlo en el día de hoy porque tiene un fuerte impacto en las perspectivas económicas de la producción real, de la economía real, que es el asedio, el verdadero asedio que el gobierno está practicando sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sobre el INTA. El INTA es un organismo que fue creado en 1957 durante la Revolución Libertadora y que tuvo un auge importante durante los años del desarrollismo y en general en los periodos democráticos. No es casualidad que en la injerencia de las 4M, o sea, en la época de la gestión de Martínez de Hoz, o en el de gobierno de Menem en los 90, o en la experiencia de Macri y en la actual de Milei, las 4M que nos referimos, hubo siempre como un objetivo central de poder destruir, achicar, reducir o aniquilar al INTA. En esto va fundamentalmente dos cuestiones que hay que señalar. En primer lugar, el valor patrimonial del INTA. El INTA tiene decenas de miles de hectáreas de gran productividad en zonas núcleo, con campos experimentales que son muy apetecidos por los grandes pools de siembra y por las compañías que hoy especulan con los valores de las cereales y de las oleaginosas, que es uno de los fenómenos que vamos a tratar en el primer bloque. Desde otro punto de vista es también una política que hace mucho tiempo, especialmente desde Estados Unidos, tratan de atacar al Instituto de Tecnología Agropecuaria con vistas a ocupar un rol fuerte en colocar en la Argentina los paquetes tecnológicos y de desarrollo de semillas híbridas y demás que el INTA vino desarrollando con muchísimo éxito en los últimos 70 años. El aporte del INTA al crecimiento y al desarrollo y al fomento de la innovación tecnológica dedicada a la agricultura y a la ganadería ha sido fundamental en los últimos 70 años y por eso no es casual que en cada una de las dictaduras, aquella que desarrolló la Revolución Argentina con Onganía a la cabeza y luego con Lanusse, o fundamentalmente la dictadura cívico-militar desde el 76 al 83, hubo una verdadera caza de brujas con persecución fundamentalmente a los técnicos, a los profesionales y a los sectores más experimentados del INTA. Hoy es una tarea fundamental de los sectores sociales, productivos, de las grandes fuerzas populares que tienen una vasta experiencia en este sentido en la Argentina, de poder detener este avance de liquidación y evitar que este topo que vino a liquidar al Estado siga haciendo de las suyas con su motosierra. Por lo tanto, tendremos en el primer bloque la presencia de Omar Príncipe, expresidente de la Federación Agraria Argentina. Él se presenta como un agricultor y nos va a contar este concepto del agricultor
y además hoy está encabezando, es el principal referente de un núcleo muy importante de resistencia de pequeños y medianos productores que se llama Bases Federadas. Con esto estamos haciendo la presentación de este segundo encuentro y queremos invitarlos a presenciar y escuchar este primer bloque con Omar Príncipe. Muchas gracias. Omar Príncipe, agricultor, dirigente agropecuario, cooperativista. Nació en Villa Loíza, en el sur de Santa Fe. Sigue residiendo en el campo familiar. Fue presidente de la Federación Agraria Argentina, donde comenzó su actividad a los 18 años. Hoy es presidente de Bases Federadas, que reivindica los reclamos históricos de los pequeños y medianos productores. Bueno, como les anticipaba, está con nosotros en este bloque Omar Príncipe, expresidente de la Federación Agraria Argentina, y actualmente es un referente fundamental, creador de lo que es Bases Federadas. Él se presenta como agricultor y ahora nos va a comentar por qué se presenta como agricultor. Es un dato muy importante poder compartirlo. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Hola, Horacio. Bueno, un gustazo estar acá. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de la problemática, de lo que nos pasa a los chacareros, a los agricultores, a los cooperativistas también que estamos, digamos, dentro, como chacarero estamos laburando, trabajando y militando dentro del movimiento cooperativo. La economía real. La economía real, sí. ¿Por qué te definís como agricultor? Porque así lo siento, ¿no? Es un poco hablar de lo que uno siente, de lo que hace a diario, que es estar en el campo, bueno, trabajar en el campo, cultivar, agarrar una pala y poner una plantita o acomodar un palo de un alambrado o curar un ternero que está enfermo. Eso es ser agricultor, que uno se lo viene transmitiendo a la familia, ¿no? El abuelo, el padre, la madre, mirar si está enfermo o no una planta de la quinta o de la huerta. Y porque lo más normal es decir, sos productor agropecuario. Y yo digo, bueno, sí, para la AFIP, bueno, ahora no se llama más AFIP, se llama ARCA. Para el ARCA sí, soy productor agropecuario. Pero cuando tengo que llenar una planilla en la escuela o en algún hotel o en algún lugar, o cuando me preguntan, como en este caso, yo siento que soy agricultor. Está muy bien la presentación. Y me trae un recuerdo de mi abuelo que también se presentaba como agricultor en la provincia de Entre Ríos, en las colonias entrerrianas, y él tenía justamente un lema desde la agricultura, es decir, de la cultura del agro, que decía, haga lo que hagas de cosecha o de siembra, siempre tenés que hacer maíz. Claro. Porque es volver a la plantación que de alguna manera enriquece a la tierra. Sí, estamos con este fenómeno de la sojización que la verdad chupa muchísimos nutrientes, además de haber generado toda una situación compleja del punto de vista de las políticas que se están desarrollando en los últimos años y que ha generado una tremenda, concentración de pools de siembra y de dueños de las tierras que prácticamente viven en un negocio casi especulativo, ¿no? Sí, aparte un cultivo noble en todo sentido, desde lo que vos decís, para diversificar la tierra, el uso de la tierra, y también porque con el maíz comemos todo, en forma directa o indirecta. El grano de maíz se consume para engordar terneros, para engordar vacas, para engordar chanchos, para engordar un pollito, bueno, así que... Viene de nuestros pueblos aborígenes. Exacto. Y por otro lado, creo que hoy la economía mexicana da una cuenta muy, muy cierta de lo que significa el rol del maíz en la alimentación popular de un país tan grande como México, ¿no? Sí. Bueno, en Argentina en estos últimos años se ha llegado a producir 50 millones de toneladas de maíz y ha pasado a ser a veces más importante la producción de maíz que la de soja. Muy interesante, muy bien. Mirá, esta semana ha habido varias novedades, yo diría todas en un tono bastante negativo para la producción real, para los pequeños y medianos productores, tanto de la ciudad como del campo, pero en el caso especial del campo, estos anuncios que se dieron en la sociedad rural por parte de Milei, creo que llevan agua para el molino de esta política que intenta defender a los grupos más concentrados, a los sectores más ricos, gobernando para los ricos, olvidándose de los cientos de miles de pequeños y medianos productores, chacareros, cooperativistas, que todas las mañanas se levantan y están haciendo un aporte fundamental a la producción de alimentos para la Argentina.
Si te parece, escuchamos los anuncios del presidente Milei y reflexionamos al respecto. Dale. Quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5%. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5%. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Para tener un orden de magnitudes, esto redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones a la cadena de ganado y carnes del 26%, que será permanente y lo que busca lo cual busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigados por estos impuestos en los últimos 20 años. Bien, reflexionando sobre este anuncio supuestamente tan importante para la sociedad rural y para los sectores más concentrados que tanto lo aplaudían y lo vitoreaban, ¿realmente esto resuelve el panorama, da certidumbre en el panorama a los pequeños y medianos productores, a la agricultura familiar, a los ganaderos, porque esta baja también de retención en la carne también puede significar un incremento en el valor de la carne hacia el mercado interno? Bueno, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, Horacio, mira, hay muchísimo para decir. Primero que sí que hace falta y es indispensable bajar las retenciones, pero especialmente y de manera urgente para los pequeños y medianos productores en la Argentina. En el caso de la soja, particularmente, es un cultivo que con los precios, digamos, hasta con la soja de retención del 33%, la rentabilidad era totalmente negativa. Algunos técnicos hablaban de $90 de rentabilidad negativa. De pérdida con 33%. Con esta reducción del 26% se habla de una rentabilidad ahí pareja, nula, empatada, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Que para los pequeños y medianos productores que tenemos muy poca escala, el anuncio que tendría que haber hecho el gobierno Milei era retenciones cero para los pequeños y medianos productores. Urgente, necesaria en esta situación. Y te doy un dato. Hablando con dirigentes de una cooperativa muy grande, una cooperativa agrícola muy grande de la Argentina, me decían: mira, Omar, el 30% de los productores pequeños y medianos ya vendieron más del 50% de la soja que se hizo hace 2 o 3 meses atrás. Mira, qué dato importante. Ya vendieron casi el 60% de la producción. Quiere decir que esta rebaja de las retenciones la van a tomar de una forma muy parcial. Nosotros planteamos desde Pero perdón, Omar, sí. ¿Puede ser que esto también sea un mensaje a efectos de la nueva siembra? Es decir, alentar a la nueva siembra. Es un mensaje de estímulo para la nueva siembra, pero recordemos que sí hay grandes jugadores, grandes fideicomisos, pools de siembra que están reteniendo y que se van a ver mucho más beneficiados por esta situación. ¿De cuánto se da en este momento, perdón que te interrumpa, cuánto se piensa que está retenido en este momento en toneladas o en valores de FOB de dólares? Yo creo que todavía está más del 60% retenido. Se ha vendido lo que se viene vendiendo normalmente. Claro. Hubo un parate porque
Cuando el gobierno aumentó la retención, acordate de que veníamos de un 26, el gobierno la volvió a subir al 33 y esto es volver a, digamos, como a comenzar y volver a tener esa alícuota de 26%. Lo que hay que entender es, a ver, que si no planteamos una política diferenciada para los pequeños y medianos productores, que tenemos poca escala y que la lógica habla de que cualquier impuesto tiene que tener un sesgo de progresividad, digo, ¿no? El que menos tiene que pagar una cuota, un porcentaje, como pasa en ganancias, por ejemplo. Ganancias, bueno, aquellos que tienen mucho más ganancia, números más importantes, tienen un porcentaje. Tiene que tener un carácter progresivo. Un carácter progresivo. En las retenciones, mientras existan las retenciones, tenemos que tener ese porcentaje, digamos, esa progresividad, que no la tenemos. Acá paga el mismo impuesto un productor de 200, 300, 500 hectáreas que un fideicomiso de 200 o 300.000 o 50.000 hectáreas. Y te doy algunos números que hablan para tener conciencia de cuando hablamos de concentración, digo, de soja, de maíz, de la producción de grano, para tener idea de qué hablamos. La Argentina se produce en total entre 140 y 150 millones de toneladas de grano. En soja, por ejemplo, se llegó a producir 50 millones de toneladas de grano, en los últimos, que son unos entre 19 y 20 millones de hectáreas de soja. Pero ¿quién produce esas 50 millones de toneladas de soja? Bueno, el 56%, casi el 60%, de esas 50 millones de toneladas de grano, o sea, 30 millones de toneladas de grano, lo producen 5.500 empresas. Es un nivel de concentración atroz. El otro 40% lo producen 56.000 pequeños y medianos productores. Claro. Para dimensionar el nivel de concentración que hay en el tema soja, te podría dar los números de trigo, que lo digo despacio para que en el trigo hay más concentración todavía. El trigo en la Argentina se producen según el año, también dependiendo de las cuestiones climáticas o de los precios internacionales, pero vamos a hacer un rango entre 15, 16 millones de toneladas a 19, 20, se puede llegar a producir 20 millones de toneladas de trigo. ¿Quién produce esa cantidad de trigo en la Argentina? Bueno, el 65%, o sea, si agarramos más o menos 8, 9, 10 millones de toneladas de trigo, lo hacen nada más que 3.300 empresas o grandes productores. Fíjate el nivel de concentración que hay en la Argentina. ¿Y esas empresas son fundamentalmente pool de siembras? Sí, hay la aparición de como decís, pool de siembra, fideicomisos. Es una nueva figura que está alentada, estos fideicomisos, está alentado también por medidas que ha tomado el gobierno actual, en donde venían en un proceso de avance, pero te digo, ¿por qué están alentados? Porque el gobierno ha dicho en estos últimos meses, bueno, cualquiera puede blanquear dólares en la Argentina, que no le vamos a preguntar de dónde viene. Bueno, en el sector agropecuario están entrando inversionistas en dólares que arman estos fideicomisos y estos fideicomisos se transforman en pools de siembra que empiezan a acaparar miles y miles de hectáreas, levantan el nivel de alquiler, lo que antes se pagaba. Hay un método que se paga por quintales fijos, digo, que es algo nuevo también de los últimos años que viene avanzando y que hace que el rentista, el dueño del campo, tenga como posibilidad de decir, bueno, yo cobro por hectárea 15, 16, 17, 18 quintales, no importa cuál es la producción, cómo venga la producción, yo lo cobro fijo. Bueno, ¿qué hace ese fideicomiso? Está levantando porque tiene la posibilidad de blanquear dinero, tiene posibilidad de ingresar al sector agropecuario, ingresa con muchos dólares y levanta los alquileres, en vez de pagar 17, paga 20 quintales, y ese campo que quizás estaba trabajando un chacarero, un productor, que era un campo de una familia, de su propia familia, de su propio hermano, un amigo, un vecino,
bueno, se ve desplazado porque no puede competir con Claro. este fideicomiso. Y te doy un dato que... O sea, el costo del arriendo pasa a ser un costo muy importante, insumo más. Es el costo más importante. En dólares. Es el costo más importante y en dólares. Es más, Claro. te digo, hay empresas no sojeras, pero sí maniceras, que le decimos, de producen maní, Sí. en Córdoba, que están pagando más todavía, pagan 22, 23 quintales de soja por sembrar maní. Esto está afectando a los productores, a los pequeños productores, y también está afectando a las cooperativas. A las cooperativas que están, digamos, distribuidas en todas las regiones productivas de la Argentina. ¿Y por qué? Porque esa soja, ese maíz que antes sembraba en chacarero y que lo comercializaba con la cooperativa, ahora este fideicomiso directamente lo comercializa con un exportador en forma directa. Claro. Entonces, deja de comercializar por la cooperativa. No solo pierde la cooperativa, sino que también se pierde la mano de obra y el trabajo Claro. del personal de Huatre que trabajaba en esa cooperativa, se pierde Así que se desplaza mucha gente del campo. se pierde el Claro. transporte, porque Claro. el transportista que lo transportaba desde el campo hasta la localidad donde estaba la cooperativa, o un acopio también, un acopio privado, ese transporte también pierde, porque Obviamente. estos fondos vienen con todo un paquete completo en donde no utilizan ningún trabajo, ninguna mano de obra, ningún contratista de la zona. Entonces, el desplazamiento y la concentración es realmente brutal. Y te doy un dato para un poco cerrar esto de la concentración a nivel granario, que es realmente es brutal y que también es consecuencia por una falta de ponerle límite a esto de los arrendamientos. Y te digo por qué. Hay un contrato accidental que se llama, la ley permite un contrato accidental por un año. ¿Qué hace este contrato por un año? Es que justamente es la pieza que habilita que estos fondos de inversión ingresen sin ningún problema y con toda especulación. ¿Por qué? Porque ingresan por un año, no tienen la obligación de estar 3, 4 o 5 años en un mismo campo. Claro. Si el año que viene no es más negocio ese campo, Levantan no es más todo, negocio, se levanta y se va. se va. Entonces, de esa manera podemos programar menos la diversificación productiva, podemos programar menos de salir de un monocultivo, porque cuando vienen estos fondos, ¿qué quieren? Tener la mayor rentabilidad Claro. en el menor tiempo posible. Claro, Entonces van a sembrar lo que es más rentable. En este caso, que estaban muchos de ellos pidiendo por la rebaja de las retenciones de soja, y me remito nada más que a las noticias públicas. Fíjate que cuántos fondos de estos, que son muy conocidos, los Grobos, Surcos, y podemos seguir nombrando, estaban con problemas Sí, sí. De financieros. hecho, han hecho presentaciones Bueno, prácticamente de concursos preventivos. Te iba a dar un número de un fideicomiso muy conocido, de una familia que son dueños de los hoteles Libertador, y que tienen 250.000 hectáreas en la Argentina. 250.000 hectáreas. Nosotros hicimos un estudio con el CIGSA, con el RUP, que es un... Ubicados en la provincia de Santa Fe. Ubicados en la provincia de Santa Fe, que son datos oficiales, no son datos nuestros. Sí. La provincia de Santa Fe, que está dividida políticamente por departamentos, ¿no? Departamento San Martín, Constitución. Hay un departamento Iriondo, en pleno corazón productivo de Santa Fe. Departamento de Iriondo tiene como cabecera, digamos, una localidad, Cañada de Gómez, que es muy conocida. Y todo el departamento de Iriondo tiene 250.000 hectáreas. 250.000 hectáreas. En esas 250.000 hectáreas hay 17 localidades, pueblos, ciudades, ¿no? Está Carcarañá, por decir alguna, bueno, Cañada de Gómez, Bustinza, 17 localidades en donde conviven 56.000 ciudadanos en esas 250.000 hectáreas. Y están, según los datos nacionales, hay 3.000 productores agropecuarios activamente trabajando en esas 250.000 hectáreas. Voy a que, fíjate cómo es, Horacio,
se contraponen los dos modelos, el de la concentración, en donde un solo dueño tiene 250.000 hectáreas y donde hay 250.000 hectáreas trabajadas por 3.000 productores, 17 localidades y donde viven 56.000 personas. Todo que un además, departamento político. Que además generan todo un entramado de social, trabajo, de valor agregado, por supuesto, ¿no? Que eso en realidad es el desarrollo territorial que necesitamos fomentar en la Argentina, no esto otro. Claro. Bueno, ahí a esta altura se me ocurre una reflexión también, que todas estas políticas del gobierno de Milei vienen alentando estas políticas especulativas, la irrupción de la concentración, en muchos casos también de capitales extranjeros, y orientando la producción con fines totalmente especulativos que nada tienen que ver con un programa nacional alimentario o con las necesidades que tiene el mercado interno en la Argentina. Claro, mira, volviendo un poquito al anuncio de Milei en la rural y diciendo, dejando por hecho de que las retenciones tienen que estar segmentadas y diferenciadas en la Argentina si queremos plantear un modelo de producción de granos en donde dejemos de desplazar al chacarero genuino, al chacarero que hizo durante los últimos 100 años, fue el promotor del desarrollo de los pueblos del interior. Claro. Porque los pueblos del interior se hicieron con los chacareros, con los colonos que trabajaban y vivían en los pueblos del interior. Bueno, viendo eso, si el anuncio y solamente la agenda agropecuaria son las retenciones, realmente vamos por un mal camino. Si solamente hablamos de retenciones, estamos tapando todas las medidas que el gobierno nacional ha tomado en estos 18 meses de gobierno, que han sido, no hay ninguna medida de estas que sean favorable al sector productivo o favorable al sector agrario. Y nosotros lo venimos, de alguna manera venimos denunciando esta situación, lo venimos planteando, que no podemos hablar solo de retenciones. Ahora, si planteamos de que la tribuna de la sociedad rural es la tribuna del campo, bueno, ahí estamos un poco en un brete. Por eso es muy importante esto de marcar agenda, de hablar de cuáles son, de cuál es realmente el modelo agrario que queremos en la Argentina. El modelo agrario productivo que quiere Milei tiene mucho que ver con la década del 90 y lo que planteaba el menemismo. Claro. El menemismo, durante 10 años no tuvimos retenciones cero, pero desaparecieron 100.000 productores en la Argentina. Estos son datos también de oficiales de los censos. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Y recuerdo mucho al final del menemismo la cantidad de juicios de desalojos que había, el gran levantamiento que fue similar al que dio nacimiento al Grito de Alcorta, la Federación Agraria Argentina, con las mujeres de los chacareros encabezando las luchas agrarias contra los desalojos. Sabés que nosotros dentro de Bases Federadas tenemos digamos, dentro de nuestras filas asociadas a fundadoras, que le mando un gran abrazo a ellas, a fundadoras de mujeres en lucha, que se paraban frente al Banco Nación para impedir los remates, ¿no? Porque había 12 millones de hectáreas que estaban hipotecadas por el Banco Nación. Por eso ahora también una de las medidas que quería tomar el gobierno nacional era privatizar el Banco Nación, que está también parado eso por un amparo judicial. Pero que el proyecto lo tiene, que lo tienen en mente y que van hacia un desguace del Banco Nacional. Ahora, el modelo productivo, yo digo que tal cual lo conocíamos hasta hace 18 meses atrás, lo está rompiendo de a poco este gobierno y viene tomando medidas que solo, digamos, se justifican para que el modelo cierre para estos fondos de inversión o para el sistema financiero. Mira, hay economistas que van a dar charlas a los productores agropecuarios que le recomiendan entrar en el juego del carry trade. En vez de estar asesorándonos para ver cómo producimos más, están asesorándonos para entrar en el carry trade, que es como una opción de mesadineristas. Claro, exacto. Ahora, de negocio especulativo. ¿Qué ha hecho Milei? Milei, por ejemplo, ha borrado el fondo algodonero en la Argentina. El fondo algodonero era una herramienta que tenían los pequeños y medianos productores del Chaco, de Salta, de Jujuy,
para poder sembrar algodón, sus 50, 100, 150 hectáreas de algodón. El gobierno de Milei ha barrido con la ley ovina, que era una ley que permitía el desarrollo productivo de una economía regional como la oveja, que en lugares que en La Pampa, provincia de La Pampa, en Entre Ríos, bueno, en toda la Patagonia. Omar, sin ir más lejos, hay un ataque directo a la industria yerbatera, a la producción yerbatera, y estamos empezando a recibir yerba de países limítrofes, cuando ha sido un país que se ha autoabastecido. Eliminaron, además que todas estas eliminaciones son todos por decreto, eliminaron la ley, el INIM, que es el Instituto Nacional de Yerba Mate, y lo que vos decís, por eso están en pie de lucha también los yerbateros. Te doy un dato así para corroborar esto. El año pasado a los yerbateros le pagaban 400 pesos el kilo de yerba verde, digamos, sacada de su chacra, ¿cierto? Este año le pagan 180, menos de la mitad. ¿Por qué? No está el INIM, que era un instituto el ente regulador que estaba regulando, y donde estaban todas las partes ahí, estaba la industria, estaban los productores, los trabajadores, los tariferos. Al respecto, me da pie para consultarte, que yo supongo que debe estar en la línea política de bases federadas y de aquellos que están luchando por un agro para todos, e inclusivo, el rol que han tenido históricamente la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, los entes reguladores de distintas economías regionales que inclusive nacieron en épocas liberales del Estado, en la década del 30 y del 40. De modo que, ¿cuál es la reflexión al respecto? Mirá, yo creo que estamos como base federada, nosotros tenemos una línea que la hemos aprendido de la Federación Agraria de Argentina. Nosotros como base federada tratamos de seguir esa línea histórica de la Federación Agraria, que es la defensa de los pequeños y medianos productores y del movimiento cooperativo, y para eso sabemos que es indiscutible y necesario el Estado como garante, como partícipe, como factor de equilibrio en todos los sectores productivos. En los aunque como un rol planificador y regulador. Como regulador también, por supuesto. Sí. Y creo que por ahí pasa la gran batalla, la gran lucha y la gran resistencia que tenemos que hacer en estos tiempos. Más allá de enumerar todas estas, que la verdad que hay para enumerar todo lo que está planteando el gobierno de Milei, porque así como decimos de la ley ovina, del INIM, hacen lo mismo con los vitivinícolas. El sector tambero. En el sector tambero ya se perdieron en la Argentina en este año 1000 tambos, y estos son también datos oficiales. Con el agravante, si me permitís, que además reconstituir un tambo es muy difícil. No se restituye más. No se vuelve a reconstituir. No se restituye muy más. difícil, porque aparte son niveles de inversión muy altos, y además cuando ya se sale, se liquidan los planteles y se liquida el propio tambo. Es otro proceso de concentración que se vive en la Argentina, porque ¿qué hay en la Argentina? El tambo se compra por un tambo más grande. Esto viene pasando, ¿no? en otros momentos. A veces pasa con un poquito más, con menos velocidad, y en estos momentos pasa con muchísima velocidad, pero en esta instancia se da esta situación en que desaparece el tambo, muchas vacas van a faena, y entonces termina por desaparecer un poquito también todo ese trabajo. Y si no, es absorbido por un tambo de mayor envergadura. Claro. Y así es como en la Argentina, en los últimos años, de 17.000 tambos pasamos a tener 9.500 tambos solamente. Es una cuestión también de planificar a largo plazo y de plantear quién tiene que alimentar, producir los alimentos en la Argentina. La leche, la carne, la cebolla, la manzana. La canasta alimentaria básica que tenemos los argentinos. Claro. Y por eso digo de que es una pelea, que es una batalla, como la dice el mismo Milei, ¿no? Nosotros estamos en una batalla cultural. Un poco nos roba esa
esa frase que nosotros venimos planteando desde hace muchos años del movimiento cooperativo. Así es, que la planteó fuertemente Floreal Gorini. Floreal, hoy en este momento... Cuando hablaba del camino hacia la utopía. Más que nunca, porque creo que hay que tener la resistencia y la lucha y también la propuesta de una alternativa de volver a ganar esta batalla cultural, porque nosotros nos hemos criado con esa batalla cultural de creer que se sale de forma colectiva, que el trabajo en forma colectiva y en la forma asociativa es la forma de poder desarrollarnos, de cambiar para mejorar, digamos, la inclusión, para mejorar la posibilidad de que todos tengan acceso a una mejor, digamos, a una mejor sociedad. No es de la meritocracia, digamos, o claro, de la falta de Estado. Entonces, me parece que por ahí pasa de que todas las medidas que viene tomando el gobierno, él mismo lo dice, ¿no? Yo soy el topo que vengo a romper el Estado. Si no hay Estado, o en realidad el Estado solamente va a estar acompañando o favoreciendo a aquellos que tienen un capital enorme. Así es. Omar, vos sabés que este es un punto de encuentro para los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo, para los pequeños y medianos productores. Sería bueno que nos deje un mensaje de lo que están construyendo a partir de Base Federada. ¿Cómo está el panorama gremial empresario a nivel del sector del campo? Sabemos que, bueno, Federación Agraria juega de alguna manera en mesa de enlace, pero que ustedes están teniendo y están construyendo una política alternativa, en unidad también con sectores cooperativistas, con entidades de carácter social, en fin, con las mutuales también del interior, y todos aquellos que quieren defender las pequeñas y medianas unidades, la producción real y la defensa de las economías regionales. Mirá, qué pregunta, ¿no? Muy abarcativa. No, pero es que creo que pasa justo por esto de esta etapa que algunos ya hemos transitado en otros momentos, en donde se pone en juego, más allá de puntualmente trabajar por defender herramientas, por defender políticas públicas, por defender derechos, ¿no? Por defender derechos que se han conquistado, que se han logrado y que parece que de un golpe o de un plumazo se quieren quitar esos derechos. Y entonces, desde Base Federada sí creemos que esta batalla hay que trabajarla, digamos, hay que articularla con sectores que crean que hay que tener una gran alianza, que en esa gran alianza nos pongamos de acuerdo en qué modelo agrario primero, en qué modelo agrario queremos para la Argentina en los próximos años. En esa articulación de alianzas creemos que tenemos que estar todos los que pensamos de una manera similar o que tenemos puntos de acuerdo. Por eso desde Base Federada nosotros participamos y estamos integrando la mesa agroalimentaria, por un lado. En esa mesa agroalimentaria están movimientos como la UTT, que son hortícolas, que están distribuidos en las ciudades más importantes de la Argentina, La Plata, Buenos Aires, Rosario, en el Chaco, Mendoza, pero son un sector de representación de hortícolas en todo el país. Después está el Movimiento Nacional Campesino, que también, bueno, por historia, vienen muchos de ellos del MOCASE, de historia de lucha, de resistencia, del acceso a la tierra. Contra la usurpación de tierras. Así que bueno, el MNCI, está FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federada, que es una federación que nuclea casi, creo que ahora están llegando a las 100 cooperativas en todo el país, que es realmente un ejemplo, Horacio, porque en esas cooperativas encontrás cooperativas vitivinícolas, cooperativas agrarias que sus asociados hacen soja, trigo, maíz, girasol, encontrás cooperativa lechera. Hace poco estuvimos en El Tío, en Córdoba, en la ciudad El Tío, Córdoba, con una cooperativa Las Cañitas que estaba ahí inaugurando una planta de alimentos balanceados. El Tío es una localidad que está en la ruta de San Francisco a Córdoba, ¿correcto? Sí, de Las Varillas unos 50 kilómetros más para el oeste. Bueno, cooperativas yerbateras de Misiones. Bueno, FECOFE ha logrado esa representación de
esa representatividad de cooperativas y además con dirigentes que vienen de la Federación Agraria Argentina, con esta conciencia de que hay que entre todos, de la forma colectiva, trabajar en una nueva política agraria y que, junto con Base Federada, y también no me quiero olvidar de FONAF, que es una federación también de organizaciones de agricultura familiar. Entre ellas y coordinando, también articulando con movimientos cooperativos que están en distintas regiones, creemos que hay que trabajar en esto, en un modelo en donde no tiene que ser antagónico si la Argentina exporta o no exporta más. Creemos que sí, por supuesto, que tiene que exportar cada vez más, claro, y que es indudable que es un factor de ingreso de divisas fundamental para la Argentina. La pregunta es, ¿quién va a exportar todos los productos, los commodities en la Argentina? Y esos commodities no los podemos transformar en valor agregado, claro, en nuestras localidades. Lo planteaba el general Manuel Belgrano en nuestras localidades. Casi 200 años Entonces, atrás. Eso es una pregunta que habría que trabajar para adelante. Y después, todo el sistema agroalimentario argentino. Si el mayor consumidor de los alimentos que producimos nosotros los chacareros está en la Argentina, claro, el 80% de la carne bovina que producimos en la Argentina está en el mercado interno. Claro. En este momento que bajó un 10% el consumo de carne, bajó un 10% el consumo de leche. Bueno, eso se ve afectado, se ve afectado también en el sector ganadero. Bueno, de hecho, el stock ganadero prácticamente hace 30, 35 años que no se mueve de los números que hemos tenido en censos de la década del 70, ¿no? Te doy una mala noticia. En estas últimas cifras volvió a bajar menos, claro, de 50 millones, claro, de cabezas. Claro. Y mirá, hay justo un dato. Porque además cada vez que arrecia la crisis en los sectores ganaderos se produce la no retención de los vientres. Y bueno, eso sabemos que va en contra del ciclo. Te doy, ¿no?, un dato de hoy, porque a veces parece como que el gobierno de Milei está haciendo todo bien para el sector, claro, agrario. Y hoy me pasaban un dato, un ganadero, un productor también de terneros, de socio de Base Federada, Carlos, me dice, mirá, en diciembre del 2023, para el costo directo que tenemos los productores agropecuarios, de costos fijos para pagar, tiene toda una serie de ítems, o sea, para pagar la mutual, 200 litros de gasoil, el inmobiliario, bueno, una serie de ítems. Los gastos para sostener la unidad productiva. Una unidad productiva. En diciembre del 2023, cuando asume Milei, necesitábamos 30 terneros para pagar eso. 18 meses de gobierno de Milei, hoy necesitamos 49. Bueno, estos son los datos que hay que... Es un número claro. Estos son los datos que por ahí no se hablan, no está en la agenda, y por eso te digo que es tan importante decir, hablemos de una cuestión integral del sector agrario, ¿no? Omar, finalmente, primero quiero decirte que hablas con una pasión. Sí, y un cariño bien, de todos los temas agropecuarios, sí, que la verdad que entusiasma fuertemente, y ojalá pudiéramos tener una gran cantidad de dirigentes con tu grado de compromiso y de pasión sobre los temas de los agricultores, de los pequeños y medianos productores. Finalmente, hoy nosotros de alguna manera lo deslizábamos en el informe editorial al comienzo del programa, que estamos todos muy preocupados y alertas por este ataque permanente, este asedio permanente de parte del gobierno de Milei hacia instituciones tan importantes para la innovación tecnológica, para el desarrollo agropecuario, para las nuevas tecnologías aplicadas al fomento de la industria y de la agroindustria, que es el ataque al INTA, por ejemplo. Y sabemos que Bases Federadas tiene un compromiso muy fuerte en este sentido. Te pido una reflexión final al respecto, y te aclaro desde ya que estamos muy contentos con tu informe, y seguramente va a dar para algún otro programa en algún momento. Bueno, desde ya te agradezco el tiempo. Mirá, lo del INTA es inexplicable, o sea, no tiene más que pensar
pérdida de soberanía de donde lo mires, de independencia económica, de independencia alimentaria. ¿Por qué? Porque el INTA se ocupa mucho de las cosas que nosotros comemos como argentinos, claro, dependen del INTI y de investigación, desarrollo que han hecho tanto el INTI como el INTA. Mira, no hay un chacarero, un agricultor, un productor agropecuario más allá de la escala que pueda decir que no le debe algo al INTA. Así es. Yo a veces doy algunos ejemplos concretos. El INTA Marco Juárez fue el INTA que por varios años, varias décadas, investigó, desarrolló y armó un esquema en el tema cerdo, un esquema que nos llevó a mejorar la productividad, la eficiencia, la genética y todos los que producimos cerdo en la Argentina, todos los productores agropecuarios, las empresas que producen cerdo, es gracias a todo ese trabajo que ha hecho el INTA Marco Juárez. Claro. Digo, por decirte un ejemplo. Sí, vos que haces ganadería, por ejemplo, hemos estado a la vanguardia de la inseminación artificial a través del INTA. Pero claro, Horacio, muchos años de ciencia aplicada. Se habla de que hay más de 1000 materiales genéticos en semillas que vienen de investigación y desarrollo del INTA. Yo conocí en mis trabajos, viajes, digamos, como presidente de Federación Agraria, una vez estuve en el INTA Chaco, y con el amor, con la pasión que me hablaba la directora de ese momento del INTA Chaco, que me decía, en ese momento estaban ahí terminando una investigación y avanzando con el tema de él, una semilla de algodón resistente al picudo, que el picudo es una enfermedad que hace estragos, en el cultivo de algodón. Bueno, digo para poner ejemplos de lo que significa el INTA y podría darte seguro, miles de ejemplos más en todos los rubros, pero además de eso, nosotros como pequeños y medianos productores que estamos asociados, que tenemos nuestros trabajos colectivos con los ingenieros de las cooperativas, sabes que hubo siempre un trabajo en conjunto entre las cooperativas y el INTA local, el INTA regional de su zona, haciendo ensayos en conjunto, poniendo distintos materiales, compartiendo eso con los productores agropecuarios, diciéndole al productor agropecuario cuál es la mejor semilla, el mejor nivel de fertilizante, el mejor momento para sembrar tal o cual variedad, o el mejor momento también para cosecharlo. Bueno, todo eso significa el INTA para el productor agropecuario, para el movimiento cooperativo, y creo que desguazar esto es decir, bueno, la verdad es que no nos interesa nada de la Argentina productiva, y la pregunta es, si no lo va a hacer el INTA, todo esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a desarrollar todo esto? Yo creo que ya está la respuesta, que es un agente privado, ¿no? Sí, totalmente, que va a importar los paquetes tecnológicos, que las semillas híbridas. Ahí viene la pérdida de soberanía. Totalmente. Y la pérdida de tener la posibilidad nuestra de que en la Argentina, que nos sentimos orgullosos por tener el INTA, trabajar todo lo que tenemos para hacer, para descubrir, para potenciar en el INTA para adelante, en un momento en donde el uso de la tecnología cada vez es más fundamental para ser eficiente, para producir mejor. Cuando tenemos la mejor herramienta, que es el INTA, este gobierno lo quiere desguazar y lo quiere desplazar, pensando diciendo de que el INTA solamente una mentira que le cuesta millones de pesos y aunque fuese así, aunque le costara, sería una inversión totalmente, pero que vuelve con creces, lógica a beneficio de la producción, a beneficio de la producción. Pero la verdad es que no le cuesta, porque está hecha a través de una ley y tiene su autarquía financiera. El INTA nació política también. Nació con la financiación del 1,5% del valor FOB de las exportaciones agropecuarias. Por supuesto. Inclusive hubo muchas cooperativas que no lo entendieron así en el año 57 y que no quisieron ingresar, entre ellas Sancor. Federación Agraria tampoco ingresó al principio en INTA, pero fundamentalmente porque la dictadura de esa época tenía una diferencia ideológica obviamente muy fuerte con la posición de Federación Agraria y no lo dejó entrar en el directorio. Ingresó mucho después. El primer presidente justamente del INTA fue el ingeniero Giberti, y realmente jugó un rol fundamental
durante todos estos 70 años en beneficio de la producción nacional, de alimentos de calidad, de desarrollo de las mejores del sector ganadero, de las pasturas. La verdad que ha sido además el INTA, Horacio, su mesa directiva está compuesta por las organizaciones de los productores, por las facultades, sí, por la universidad. Por las universidades, también está el Estado, y eso era lo que garantizaba la independencia y la libertad, la libertad de acción. Un gobierno por democrático. Es contradictorio que un gobierno que habla de la libertad cercene esto, y que al ser directamente manejado por el gobierno de turno, quiere decir que, bueno, acá sí se van a imponer las políticas del gobierno de turno. Así que es muy contradictorio esto. Omar, gracias por tu pasión, por tu participación en el programa. Acá vas a tener siempre entonces un sitial para poder irradiar todas estas políticas reivindicativas de bases federadas y de quienes también pensamos que hay que recuperar Federación Agraria, porque yo recuerdo muy fuertemente en los años 70 cuando Federación Agraria decía que defendía la producción de los pequeños y medianos productores para que no haya más tierra sin hombres y hombres sin tierra. Gracias. Tal cual. Gracias a vos. Esto es Floreal, el nuevo canal de streaming del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Creamos Floreal porque entendemos que el periodismo alternativo merece un lugar en el mundo digital. Con una mirada solidaria, democrática, humanista y con perspectiva de género. Un punto de encuentro para el universo pymes. Para entender los debates de economía sin que te dibujen los números. Un streaming libre de violencia, bravuconadas y operaciones, donde la palabra sea protagonista. Esto es Floreal. Hola, bueno, estamos en el tercer bloque de este Punto Pyme, este lugar de encuentro con pequeños y medianos empresarios en el canal Floreal TV. Tenemos la visita, la grata compañía de un empresario joven, Armando Brucese. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Horacio, gracias por invitarme. Por favor, bienvenido. Armando es titular de una firma que es mayorista de bazar y regalería con muchísimos años de experiencia. Recién me relataba que lleva más de 30 años en el rubro, actualmente en un barrio con mucho nervio, que es el barrio de Once. Siempre ha sido el barrio de Once un termómetro, sí, verdadero termómetro de la economía nacional, de la capacidad de consumo de los sectores medios, en fin, de todos los sectores urbanos. La empresa de Armando se llama Todo por Mayor SRL y está también trabajando con una página www.portalmayorista.com con más de 30 años en el rubro. Pero además Armando es dirigente cooperativista, preside una comisión de asociados de la filial Abasto del Banco Credicop, así que es una conjunción que le permite tener varias miradas abarcativas de lo que es la crisis que hoy está golpeando a los sectores medios fundamentalmente y medios bajos, que son los del consumo popular. Si te parece, Armando, vamos a ver unos testimonios de trabajadores, de estudiantes, con respecto a la caída del poder adquisitivo, la caída de la capacidad de consumo, para ir entrando en el tema. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante y trabajo de secretaria en un centro terapéutico. Soy jubilada. Soy docente jubilada. ¿Llegás a fin de mes? Sí, pero porque vivo con mis papás y hay un montón de cosas que me las facilitan ellos. No, ni por casualidad. No, ni a palos. Ni a palos, y eso que estoy acompañada, tengo pareja que tiene trabajo y nos cuesta muchísimo a los dos. No. ¿Hasta qué día te alcanza el sueldo? Llego bien hasta el día anterior a cobrar, pero no me sobra. Con mucha suerte hasta el 15. Cuando empezó a pagar cosas hasta el 10, ya después me tengo que empezar a súper cuidar. Si ganarías más, ¿en qué lo gastarías? Y trataría de ahorrar un poco más por mes. Ay, si yo te digo en qué gastaría, trataría de disfrutar mis últimos años paseando,
y comprándome cosas que me gustaría tener. A ver, obvio lo que hacía antes, comprarme algo distinto, comprarme ropa. Ahora me cuido en todo, lo pienso 3 veces antes de sacar la billetera. Bueno, este es el panorama de todos los días. Ella con una característica universal porque alcanza distintos sectores de la sociedad y en las distintas regiones del país. Creo que vos tenés, Armando, un panorama muy claro de lo que está ocurriendo en las distintas regiones, porque ustedes también distribuyen en regiones del interior. Así que escuchamos tu mensaje al respecto. Sí, nosotros el 95% de nuestros clientes son clientes del interior, que tiene que ver con la clase media, media-baja, con productos que no son de primera necesidad y se ven que se resienten las ventas. Hace un tiempo que se viene viendo, hace 1 año y medio principalmente, con clientes que hacen los pedidos más espaciados o que se restringen un poco en las compras o piensan mucho qué comprar y qué no por miedo de clavarse, como decimos en el comercio. Y eso se piensa mucho ahora. Y vemos que hay en todo lo que nos rodea una caída de venta importante y se ve en los locales comerciales. En Once se ve todo el tiempo negocios que cierran, está bien, vuelven a abrir enseguida capaz, pero se ponen en una zona menos costosa. Si alguien que está por Avenida Corrientes pasa a una calle que está a 2 o 3 cuadras para pagar menos alquiler, y otro que viene de una calle que ya está pagando menos alquiler se pasa a una oficina o se hace un showroom o vende solamente por internet, y en todo eso se ve. Hoy estuve, por ejemplo, por Cabildo. Es impresionante la cantidad de locales que se ven cerrados. Sí, lo de Cabildo es un testimonio muy fuerte, inclusive nosotros lo tenemos, ahora lo vamos a compartir, pero quiero comentarte que también tenemos por Zoom a un dirigente de APYME de la ciudad de Paraná, Alfredo Caíno, que tiene una imprenta ya de varios años y trabaja también el tema de librería y papelería comercial. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Horacio. Bien, acá estamos acompañando en este emprendimiento que, bueno, va teniendo el éxito que todos queremos que tenga y que esperamos. Bien. Bueno, acompañando las apreciaciones de Armando, sería muy bueno también conocer de tu parte cómo está el panorama en una ciudad importante del interior, capital de provincia, como es Paraná, y en un rubro que en definitiva tiene mucho que ver con el desarrollo, digamos, comercial y muchas veces industrial desde el punto de vista de la imprenta, ¿no? Bueno, nosotros, además de imprenta, papelería e informática, el objetivo nuestro siempre fue atender empresas, instituciones, colegios, atender diversos sectores, lo que nos da una perspectiva de lo que sucede en una multiplicidad de rubros. Como dato, como para que tengan una idea, en el año 24 la recaudación de la provincia en ingresos brutos se redujo, la actividad industrial también tuvo reducción, solo mantuvieron aquellos sectores vinculados con la exportación primaria, con algo de elaboración, como el caso de la avícola o el caso de algo de ganadería, procesado de frigoríficos, pero después el resto de la economía en la provincia, por lo que da como información los organismos responsables del tema, ha tenido una disminución, que acompaña un poco los datos que a nivel nacional se tienen. Tomando referencias específicas, a ver, en el caso nuestro, hay una empresa que es nacional, que es el caso de Celulosa Argentina, que creo que todos conocen porque por los medios ha salido, por el hecho de que en el último periodo, fundamentalmente los últimos 6-7 meses, tuvo una baja del 32% de venta en el mercado interno, y la exportación era una productora de papel. Sí. No lo aclaré porque pensé que pero lo aclaro para la audiencia en general. Es una de las más importantes o la más importante productora de papel, de resma, papel plano, resmas grandes, que abastecen para el consumo de imprenta y para todo el sector que funciona para el uso de resmitas en impresoras y demás. Bueno, esta empresa hace 15, 20 días que está paralizada, no está produciendo,
producto, como les decía, de una disminución de la venta que fue del 32% en este último periodo, y la exportación, con los precios con el valor del dólar, no le generó el beneficio necesario para compensar. Venía en una situación de delicadeza, de inconvenientes, bueno, y terminó hoy cerrando la producción con 800 trabajadores dando vuelta, y a nosotros dejándonos sin el proveedor número uno que teníamos. Esto por el lado de proveedores, como para tener magnitud de lo que es el contexto en el que nos estamos moviendo en la actividad nuestra. Por el otro lado, nuestro primer cliente, una droguería que abastecía a la salud pública y a la obra social más importante que tenía o que tiene la provincia, que es el IOSPER, que fue convertida en OSER, producto de una maniobra del actual gobernador que le dio el negocio a gente vinculada con él y que han establecido un mecanismo de compra que lo sacaron de la provincia, lo mismo que con el sector de la salud pública, los centros de salud y los hospitales, lo que produjo la caída de esta droguería, una droguería que tiene 30 años, tanto tiempo como nuestro negocio, ya hace 30, 35 años que estamos en la actividad. Parecido al tiempo que lleva el negocio Armando. Bueno, exacto. Bueno, pero lo que te quiero decir, nuestro primer cliente, que eran ellos, termina cayéndose. Nuestro primer proveedor y nuestro primer cliente hoy no están en nuestro circuito comercial. O sea que estás golpeado a dos puntas, desde el lado de la provisión y desde el lado del cliente. Pero esto muestra, y esto un poco la intención, Horacio, Armando, de dejar en evidencia que el espectro de sectores afectados tiene una amplitud brutal, pero todos vinculados con el mercado interno, que es quienes las pymes somos quienes necesitamos de la dinámica del mercado interno para funcionar. Bueno, acá en la provincia ha habido, y en la ciudad de Paraná en particular, la disminución promedio de la actividad, que te diría, nosotros hace poco estuvimos en una reunión ampliada de APYME, de nuestros asociados, donde había gente que está vinculada a la construcción, marroquinería, software, el caso nuestro de papelería, librería, había restaurantes. Bueno, todos los sectores, si le sacamos un promedio de la disminución que pudimos evaluar de la venta en el último año, ronda el 35-40%. Bien. Esto ha implicado cierres y despidos o disminución de gente trabajando. Claro. Acá, distribuidora La Serenísima en la ciudad de Paraná, una distribuidora importante, se cerró. Y así ha pasado con una punta de actividad y comercios que tenían años de actividad y que, bueno, lógicamente por un achicamiento del mercado, por dificultades que por ahí cuando a vos te agarran con algún papelito medio flojo te terminan volteando, están cayendo actividades de muchos años de funcionamiento. Claro. Pasamos acá, Armando, un momentito, porque también se me ocurría de que por el tipo de rubro que vos manejás, Armando, seguramente debe haber algún impacto negativo desde el punto de vista de la apertura de los productos importados. ¿Cómo está afectando eso? ¿Cómo te incide? Lo que decía Alfredo es muy interesante porque nosotros como pymes estamos bien cuando nuestros empleados y cuando el asalariado, el pueblo trabajador está bien. Así es. Cuando se habla de estos tipos de despidos y cuando se habla de gente que está suspendida, nos afecta a nosotros como pymes. Y lo que vos decís, las importaciones, hace que cierren puestos de trabajo, hace que cierren fábricas, que se suspendan. Empresas grandes como la que está mencionando Alfredo, que tengan que hacer eso, imagínate las empresas más chicas que no pueden competir. Y al estar perjudicados los trabajadores, nos perjudicamos también como pymes y eso se nota. Vos fijate que en el primer año de mi ley cerraron 13.000 empresas, sí. 13.000 pymes, son 40 pymes por día. ¿Cuántos puestos de trabajo son? 500 puestos de trabajo. Y esa gente son clientes nuestros a la larga. Y eso se ve afectado de muchísimas maneras. Indirectamente por la importación o directamente si fuera una empresa industrial. Pero sí, perjudica muchísimo la importación. Sí, hay un dato muy fuerte que lo compartimos con Alfredo y contigo, Armando, que es el hecho de que esta es una política que tiene un objetivo claro de liquidar a los sectores medios. Lo que ha venido pasando en materia de presupuesto de salud, de presupuestos vinculados a la universidad, lo vinculado a la ausencia de créditos de fomento y de acompañamiento a los distintos proyectos
comerciales y de servicios, evidentemente viene afectando fuertemente a los sectores medios, que es un sector muy dinámico en la sociedad argentina y que siempre acompañó los procesos de auge de consumo o de ciclos de buenos consumos. Como a veces decimos, cuando al laburante le falta la changa, desaparece la posibilidad de consumo y empieza a caer el comercio, empiezan a cerrar los locales, empieza a producirse cadenas de caída de comercios y de quiebras. Ahí tenemos testimonios de lo que hoy está ocurriendo en algunos lugares esenciales, digamos, de la historia comercial de Buenos Aires, como es la Avenida Cabildo y otros centros comerciales. Un año muy difícil donde hay poco consumo, así que remándola. Son muchos los locales que están vacíos en este momento. Estos locales están desapareciendo de a poco. Hay mucho menos movimiento, bueno, lo pueden ver ustedes. Justamente en estas esquinas están hace rato los locales en alquiler y no tienen movimiento prácticamente. Los costos de alquiler varían entre $2.000 y $13.000 por mes, cuando la venta es muy poca. Bueno, son escenas muy escalofriantes de lo que está ocurriendo en lugares que han tenido una historia muy fuerte de presencia comercial, de comercios realmente de punta, arterias que han sido siempre o han significado digamos, lo que ha sido los mejores ciclos económicos y de pujanza en la ciudad de Buenos Aires. Alfredo, te estoy pidiendo por favor una reflexión final porque estamos con el tiempo muy limitado con respecto al Zoom, así que adelante, por favor. Bueno, nosotros, lógicamente esto que estaba comentando Armando, lo que evidentemente notamos y vemos permanentemente, que los sectores pyme, las empresas, las MIPYME, las del interior especialmente, todas, estamos en una situación crítica. Realmente el margen de sobrevivencia en muchas está relacionado con en cuánto tiempo aguantamos endeudándonos o conviniendo con nuestros trabajadores pautas para poder resolver juntos una situación de crisis económica. Evidentemente, lo que nosotros tenemos que sacar como conclusión es que no es menor lo que el sector empresario pyme tiene que plantearse al momento de pensar políticamente. Cuando digo políticamente no digo partidariamente exactamente, digo, cuando pensamos políticamente tenemos que pensar cuáles son las estrategias que nos ofrecen las distintas ofertas políticas que estén relacionadas con el crecimiento y el desarrollo del mercado interno, con el crecimiento de políticas que garanticen el desarrollo tecnológico, el apoyo que hemos tenido a través del INTI o del INTA en el caso del sector agropecuario, el INTI, el sector industrial. Bueno, todo esto son componentes que al momento de tomar decisiones ya no podemos ocultar y decir no tenemos que pensarlo. Yo quiero dejar esta reflexión porque una de las cosas que transmito con quienes estoy vinculado, con los clientes, con los proveedores, diciéndole, no importa qué decisión política tomamos anteriormente, pensemos lo que hagamos de aquí en adelante porque no tenemos tiempo infinito. Gracias, Alfredo, por tu testimonio y un gran saludo para todos los compañeros allá en Paraná. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por el esfuerzo y por dar esta oportunidad a las pymes. Gracias. Armando, un poco lo que planteaba Alfredo también nos da pie a poder reflexionar sobre estos meses que nos restan hasta el proceso electoral, donde entiendo que también los comerciantes, los pequeños y medianos productores, la gente que se agrupa a través de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, en fin, todos los sectores dinámicos de la producción deben tomar conciencia de participar, llamar a participar y tratar de rodear
un programa que resista este embate neoliberal, conservador del mileísmo que prácticamente está terminando con el comercio y con la industria en la Argentina. Tal cual, la salida es colectiva, como se dice tan famoso ahora está el Eternauta, la salida es colectiva, eso no hay ninguna duda, uno no se puede desarrollar en un medio que no se desarrolla. Vos me podés decir, pero mirá, a este negocio le va bien, a este le va bien, pero a la gran mayoría no le va bien y no le va a ir bien a todos los comercios con esta, o a todas las industrias con esta política que se está tomando. Una política que tiene que ser la de reforzar el mercado interno, de recomponer los salarios, de recomponer las jubilaciones, porque no nos olvidemos que también son nuestros clientes los jubilados y jubiladas. Esa gente no va a invertir en dólares en el exterior, ni esa gente va directo al consumo, lo que se le da al jubilado y jubilada. Y a veces no lo tenemos en cuenta y ahora es el sector más golpeado. Así que yo creo que, como te digo, la salida es colectiva y asociándose entre empresarios, asociándose en gremios, ya sea de empleados, y el gobierno tiene que estar pensando cómo recomponer el salario y el ingreso para fortalecer el mercado interno. Creo que por ahí tenemos que hablar un poco más de esos temas. Coincido plenamente y bueno, se abre en este espacio y en la participación en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y en las comisiones de asociados del banco, la posibilidad también de contribuir desde el modelo cooperativo, asociativo y pensar de que también la economía social y solidaria hace un aporte fundamental al desarrollo económico de la Argentina. Muchas gracias por tu participación. Gracias a vos. Nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad porque, bueno, esta es una mesa que va a estar abierta y dispuesta para todas las comerciantes y empresarios e industriales, pequeños y medianos empresarios, el empresariado nacional, en definitiva, que es nuestro sueño, digamos, de defender fundamentalmente el rol del empresariado nacional, de la producción nacional y de la soberanía económica. Perfecto. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Y buenas noches a quienes nos acompañan en cada viernes. Estaremos encontrándonos entonces en el próximo encuentro con estas temáticas que son fundamentales para el desarrollo de la Argentina. Muchas gracias.